asignaron. Por alguna razón extraña, la persona que nos apoyó, de plano se confundió. Pero qué bueno que estén atentos ahí. Oye, buenas tardes, la compañera María del Carmen. Pues sí, señores estudiantes, como estábamos platicando, si es necesario que puedan tomar todas las medidas de contingencia para poder desarrollar de una forma efectiva la evaluación el próximo fin de semana, que es 20, y no tengan ninguna dificultad. Pueden asistirse los administrativos a los cuales les corresponde a su sede para poder recibir la orientación necesaria en cuanto a la forma de evaluación, el horario y cualquier otro elemento importante que se considere para la evaluación. No sé, licenciadora, si tenemos alguna otra recomendación. Usted nos dirá en el desarrollo de la clase. Vamos a verificar. Y sí, efectivamente, como nos lo indica el distinguido compañero, sí, el código es FGS 345, no es 033. Pero como ustedes ya se han asignado el curso o el código que corresponde, no tengan pena. Algún error a la hora de realizarse la presentación ocurrió. Así, muy importante. Muchísimas gracias, licenciado Donald. Recordarles para las personas que ya están familiarizados con el sistema y para los que aún no, que es importante verificar el acceso, que únicamente se puede realizar la evaluación utilizando el correo institucional. Muy importante, si tenemos guardado dentro de nuestra computadora, nuestro teléfono, distinto correo, verificar ese extremo a la hora de realizarse. Claro, indica para evitar inconvenientes a la hora de la evaluación. Muy importante. Únicamente correo institucional. Buenas tardes a la licenciada Eugenia Beatriz, que nos está sintonizando. Sí, efectivamente, el contenido del examen es precisamente lo que hemos estado desarrollando durante las sesiones anteriores, hasta esta semana. Sí, ustedes se pueden guiar a partir del tema que aparece en la primera presentación. Aunque Universidad Rural pues, nos ha indicado otros subtemas o temas que tienen relación directa, pero para no colocarlos todos en la primera presentación, pues se desarrolla progresivamente, pero sí es en relación a cada uno de los temas que existen. Vamos a continuar con el objetivo de la clase para el día de hoy. Que al finalizar la clase, el estudiante será capaz de analizar los delitos en particular, aplicando la teoría del delito y de la pena para un óptimo desempeño en el ejercicio profesional. Convencido de que existen profesionales en las distintas instituciones que conforman el sistema de justicia que desarrollan día a día su labor en aras de la justicia, pues es necesario conocer efectivamente la forma de aplicar el derecho penal material y realizar una representación efectiva como abogado defensor, fiscal o como jueces. Antes de iniciar con el contenido de la clase para el día de hoy, que es un poquito amplio, porque empezamos a trabajar los delitos en particular contenidos en el libro segundo del Código Penal, pero por cuestiones técnicas, en la sesión anterior, algunas diapositivas no fueron posibles transmitir. Entonces vamos a recapitular en relación a la responsabilidad civil, que era la última parte del contenido de la semana anterior. Y entonces hablaban de la responsabilidad civil, que
van a poseer las personas. No solo las personas físicas, sino también las personas perdón, cuando llega un correo. Un instante. Pero sí, las personas físicas y las personas morales o ideales. Vamos a ver. La fecha de evaluación, muy bien, es el 20 de agosto, es la semana siguiente. Eso significa que la semana siguiente no nos vemos en el curso de Derecho Penal, porque ustedes van a estar en evaluación. Sí, ya habíamos aclarado en relación al código, es 745, correcto. Bien, y entonces, ¿qué debemos entender por responsabilidad civil? Es una obligación que compete al delincuente o a determinadas personas relacionadas con él mismo de indemnizar a la víctima del delito en los daños y perjuicios sufridos con ocasión al hecho punible. Y entonces es necesario que podamos revisar detenidamente nuestro Código Civil en relación a qué debemos de entender por daños y qué debemos de entender por perjuicios. Podemos indicar que daños es el detrimento que sufre una cosa, el patrimonio de una persona, y el perjuicio son las rentas netas y líquidas que se dejan de percibir como consecuencia del daño ocasionado en el patrimonio de la víctima. Pero podemos ubicarlos perfectamente en el Código Civil, en el apartado de las obligaciones. Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil corresponde al derecho penal en su calidad de reparador del orden jurídico perturbado por el delito, restablecer el derecho lesionado en todas las esferas y puntos donde la violación llegó. Eso lo indica Peña. ¿Te das cuenta? Si le corresponde el derecho penal, y el derecho penal es aplicado al ámbito público, su naturaleza jurídica es pública. Aunque hay que recordar que también de no ejercitarse la responsabilidad civil en la vía penal, pues también cabe la posibilidad de ejercitarlo en la vía civil. En relación a la solidaridad de las obligaciones, el artículo 113 del Código Penal indica que en el caso de ser dos o más los responsables civilmente de un delito o falta, el tribunal señalará la cuota por la que debe responder cada uno. Sin embargo, los autores y los cómplices serán responsables solidariamente entre sí y responderán subsidiariamente por las cuotas que correspondan, no solo a los insolventes de su respectivo grupo, sino también a los insolventes de otro. Bien, teoría general de las obligaciones, ¿verdad? Solidaridad de las mismas. De la participación lucrativa, si existe la lucro en la actividad, de plano, en aras de la equidad y la justicia, se debe restablecer las mismas. Indica el 114, artículo 114, perdón, quien hubiere obtenido algún beneficio económico de los efectos de un delito, aún sin haber sido partícipe en su ejecución, responderá civilmente hasta por el tanto en el que hubiere lucrado. En cuanto a la transmisión, la responsabilidad civil derivada de delito o falta se transmite a los herederos del responsable. Igualmente se transmite a los herederos del perjudicado la acción para hacerla efectiva. Responsabilidad civil de inimputables. Los comprendidos en el artículo 23, son los inimputables, estamos hablando del mismo cuerpo legal, responderán con sus bienes por los daños que causaren. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho. Entonces hay unas teorías y corrientes que para poder determinar la responsabilidad civil de los imputables. Algunos indican, la corriente negativa indica que no es posible que el inimputable pueda responder por los daños y perjuicios causados, en virtud que necesariamente debe existir un elemento volitivo de dolo o culpa.
Ese elemento intrínseco debe estar presente para poder sostener que el inimputable tiene responsabilidad. Una corriente afirmativa indica que existe una relación de causalidad y por lo tanto sí necesariamente debe responder el inimputable por los daños y perjuicios ocasionados. Es decir, toda acción tiene un efecto y el efecto y la acción que realiza el inimputable también tendrá un efecto de responder por los daños causados o por los perjuicios. Eso lo indica la corriente afirmativa. Y la corriente positiva indica que existe una responsabilidad social, de tal cuenta que el orden alterado, sea quien sea el responsable, incluso siendo un imputable, debe responder por los mismos. Y existe una doctrina de equidad, fundamentada en la equidad, y es la que sostiene nuestro Código Penal. Indica que si bien es cierto, el imputable debe responder por los daños que causa, si fuera insolvente responderá subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal. Eso sería equidad. Y también es justo que si demuestran que no existió negligencia o descuido en su vigilancia, pues también no deben responder. Esa sería la doctrina de la equidad. Responsabilidad civil en caso de estado de necesidad, artículo 117. En el caso del inciso segundo del artículo 24, la responsabilidad civil se declarará siempre y se le atribuirá se distribuirá, entre las personas a cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción del beneficio que viene reportado. Los tribunales señalarán a su prudente arbitrio la cuota proporcional por la que cada interesado debe responder. Artículo 118, responsabilidad civil en caso de inculpabilidad. Los casos del inciso primero y segundo del artículo 25 responderán civilmente los que hubieran producido el miedo o la fuerza. La extensión de la responsabilidad civil, artículo 119, la responsabilidad civil comprende primero la restitución, segundo la reparación de los daños materiales o morales y tercero la indemnización de los perjuicios. ¿En qué consiste la restitución? Deberá hacerse la misma cosa, de reponer el mismo bien, siempre que fuere posible, con abono de deterioros o menoscabo a juicio del tribunal, y aunque la cosa se hallara en poder de un tercero que la haya adquirido legalmente, salvo su derecho a repetir contra quien corresponda. Esta última disposición es aplicable cuando la cosa sea irreivindicable del poder tercero, por haberla adquirido en la forma y en las condiciones que establecen las leyes civiles. La reparación de los daños materiales, artículo 121. La reparación se hará valorando la entidad del daño material, atendiendo el precio de la cosa y el de afección del agraviado, si constare o pudiera apreciarse. Entonces, en estos daños existen dos tipos de daños. Los daños morales que causan perturbación económica, y se nos portó la diapositiva, y los daños morales que se limitan al dolor, la angustia, tristeza. Estos también deben cuantificarse en relación a la forma en la cual pueden repararse los mismos. Acá necesitaríamos de apoyo del experto para poder determinar la forma en la cual se pueden reparar este tipo de daños morales. Revisión a leyes civiles, artículo 122, en cuanto no previsto. Se aplicará lo contenido del Código Civil y Procesal Civil y Mercantil. Bueno, esto en relación a las diapositivas que quedaron pendientes la semana anterior. Bien, entonces, en relación al tema de esta semana, es la primera parte del libro segundo, que contempla una serie de bienes jurídicos tutelados que el Estado considera de importancia y interés, que no pueden ser cubiertos por otras leyes. Entonces los ha aglutinado en esta ley penal material. Porque recordemos que todas las leyes son fragmentos de vida materializadas o descritas para poder regular la conducta social de los hombres en una sociedad jurídicamente desarrollada. Pero existen algunos bienes jurídicos que no son posible
o por determinada actividad que realizan los hombres, pues no son posible darle la protección necesaria que se requiere. Y es por eso que cada título que posee el Código Penal, que son 15, son los mismos bienes jurídicos que se pretenden proteger. Entonces vamos a encontrar que existe un bien jurídico protegido, que es la vida y la seguridad de las personas, el honor, por eso que se regulan los delitos contra el honor, delitos contra la libertad e indemnidad sexual, delitos contra la libertad y la seguridad de las personas, delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil, delitos contra el patrimonio, delito contra la seguridad colectiva, delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, delito de falsedad personal, delitos contra la economía, delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra el orden institucional, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia y de los juegos ilícitos. Bien. Y también nuestro Código Penal, en el libro tercero, establece conductas que pueden ser consideradas como infracciones no tan graves, las cuales son denominadas faltas, que no alteran de forma sustancial el orden social y se van a diferenciar en relación a los delitos, principalmente en las penas. Y nuestro libro tercero del Código Penal establece que contiene disposiciones generales, también faltas contra las personas, faltas contra la propiedad, falta contra las buenas costumbres, de las faltas contra los intereses generales y regímenes de las poblaciones, de las faltas contra el orden público, de las faltas contra el orden jurídico tributario y de las faltas electorales. Bien, para poder realizar un análisis de en cada caso particular, estableciendo la forma efectiva de realizar nuestra función en el ejercicio profesional como defensores, como fiscales o como juez, pues se propone este cuadro. En virtud que cada caso que se presenta a la oficina jurídica o al bufete que representemos deberá realizarse el análisis respectivo para poder establecer la estrategia a seguir y realizar una representación efectiva. Entonces, el cuadro que sugerimos es, primero, establecer la denominación del delito. Después de que nos han indicado o hemos tenido a la vista la prevención policial, si es que nuestra representación inicia desde la primera actuación, cuando existe una prevención policial, perdón, o cuando nuestro cliente nos lleva una citación para comparecer a primera declaración, porque nos llega a consultar la forma de poder actuar como sujeto pasivo de un delito, pues tenemos que primero ver o solicitar la información necesaria para establecer qué delito es el que se pretende perseguir o defender, según sea el caso, y la denominación que le corresponde al bien. El bien jurídico tutelado es el bien que el Estado pretende proteger a través de la ley penal material, que vamos a encontrarlo regulado dentro del Código Penal o bien dentro de una ley penal especial. Y por ejemplo, el artículo tipo para los ejemplos es el contenido del artículo 123 del Código Penal, en el cual se establece el homicidio. Comete homicidio quien diera muerte a alguna persona. Por esta razón, la denominación del delito es el homicidio. El bien jurídico tutelado
En este caso es la vida, como bien jurídico primordial. Después de la vida es la libertad y después el patrimonio y así sucesivamente. Entonces, el bien jurídico tutelado será el bien que pretende el Estado proteger a través de un tipo penal específico, el cual nosotros tendremos que deducir después de haber leído una prevención policial o de recabar la información necesaria al cliente que nos solicite nuestro servicio. El sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El sujeto activo es la persona que realiza la acción, pues, o realiza la conducta, perdón, que puede ser de acción o de omisión, con la cual puede encuadrar su conducta a un tipo penal específico. Para el ejemplo del artículo 123, el sujeto activo será quien diere muerte a una persona, sin importar la forma en la cual realice la acción, siempre y cuando se pueda concretar esta acción de dar muerte a una persona. Puede ser a través de un arma de fuego, a través de un arma blanca, cualquier otro elemento que pudiese utilizar para lograr su fin. Entonces, solo con realizar esta conducta de darle muerte a otra persona estaría encuadrando su conducta en el tipo penal específico y convirtiéndose en el sujeto activo. Entonces, sujeto activo será quien encuadre su conducta al tipo penal. Ahora, es muy importante recordar que el sujeto activo va a tener distintas denominaciones durante el desarrollo del proceso penal. Un sujeto activo, perdón, puede ser incluso denominado a prima facie como denunciado, persona a la cual se le coloca una denuncia a los órganos correspondientes. Y producto de esa denuncia puede iniciarse una persecución penal. Siempre va a seguir siendo un sujeto activo. Vamos a responder a una pregunta. En cuanto al código, eso ya está. Bien, entonces, ¿qué otras denominaciones se le pueden dar al sujeto activo durante el desarrollo de un proceso penal? ¿Y cuál es el fundamento de ello? Y me gustaría que me compartieran esa información. Mientras tanto, vamos a revisar si no existe alguna otra duda. ¿Cuál o qué otras denominaciones se le pueden otorgar al sujeto activo durante el desarrollo del proceso penal? Esto es parte ya de procesar, materia procesal, pero estamos próximos a obtener los títulos de abogado y notario. Ya no será muy difícil. Tanto, licenciado Dona, no sé si existe una información para trasladársela a los distinguidos estudiantes. En este documento que le envié, licenciado Donald, está el código. Sí, es el que hemos indicado anteriormente. Bien, entonces, sujeto pasivo será la persona que sufra la lesión al bien jurídico tutelado. La persona que en algún momento puede también ser denominado como víctima o como agraviado, pero le vamos a llamar en este momento sujeto pasivo. La persona que sufre la lesión al bien jurídico tutelado, que no importando qué bien jurídico tutelado sea, ese será el sujeto pasivo. Pero también recordemos que el Código Procesal Penal establece quién puede ser denominado como víctima o agraviado. Entonces, en algunos casos no es directamente el sujeto pasivo, pero sí puede constituirse como víctima o agraviado. También me gustaría indicar en dónde se encuentra esa regulación legal.
Bien, en relación al elemento objetivo, precisamente la conducta que se materializa, el hacer una actividad, la actividad que se realiza. En el caso del homicidio, es dar muerte a otra persona. Ese sería el elemento objetivo, la materialización de la actividad, concretar la actividad realizando concretando la hipótesis, ¿verdad? Si recordamos la estructura de la norma jurídica que contiene una hipótesis y una consecuencia de derecho, pues el elemento objetivo sería materializar esa misma hipótesis. Muchas gracias, licenciado Dona. Sí, el nombre oficial del curso es Derecho Penal y Procesal Penal. El código es FG 745. Tuvimos un pequeño inconveniente a la hora de redactar las diapositivas. Bien, el elemento subjetivo entonces sería el elemento intrínseco. La motivación que se posee en relación al querer realizar determinada actividad. Nos indica Lorenzo Chitumul que el sujeto activo también se le puede llamar acusado, imputado. Bien. Pero, muy bien, está bien. Durante el desarrollo del proceso penal va a ir variando su denominación. Pero, ¿en qué momento cambia de denominación el sujeto activo? Dice Froilán Larios, licenciado Froilán Larios. Las diferentes denominaciones del sujeto activo se encuentran en el artículo 70 del Código Penal. Bien, denominaciones. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria. Muy bien, excelente, excelente. Ahí está bien. Ahora, integrando un poquito debemos indicar muy bien. Dictona nos indica que todos los estudiantes de preparación de privados tienen que tener asignado el curso FG 745 de Derecho Penal y Procesal Penal. Bien, entonces, si bien es cierto, el artículo 70 nos indica lo que puntualmente nos indicó el LIC Froilán Larios, pero sindicado va a ser la persona a la cual se le va a atribuir un hecho delictivo como acción o como falta de acción. Procesado después de que se le haya dictado un auto de procesamiento. Acusado después del auto de apertura a juicio. Y condenado después de dictarse una sentencia condenatoria en su contra. Perdón. Y entonces, y el sujeto pasivo, si puede ser denominado también como víctima o agraviado, ¿cuál será el fundamento legal? Bien, Reina Dionisia Pos, indica fundamento del artículo 70. Puede llamar imputado, agraviado, ahora Gabriela. Muy bien, ahora. Y entonces, sujeto víctima o agraviado, sí es muy importante porque ese artículo ha sufrido reformas, que fue en el 2017, 2017, pero en algunos casos todavía existen algunos códigos un poquito desactualizados. Fue en el 2016 sufrió reforma. Bien, entonces el elemento objetivo, estábamos platicando acerca de la intención que posee la persona para poder realizar determinada conducta.
ese elemento subjetivo va a estar condicionado por el dolo o por la culpa. Y por el dolo, debemos revisar lo que establece el artículo 11 del Código Penal, delito doloso. El delito doloso cuando el resultado ha sido previsto. El elemento subjetivo del dolo implica una planificación previa, ¿verdad? O cuando sin perseguir ese resultado el autor se lo presenta como posible y ejecuta el acto. Y el delito doloso. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia, que son los elementos de la culpa. Ahora, en cuanto al elemento lógico o necesario, este elemento lógico o necesario va a corresponder a las características muy particulares que va a presentar tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Este elemento lógico o necesario en algún momento puede influir en tal magnitud que puede cambiar la calificación jurídica de un delito. Bien, como ejemplo podemos indicar nuevamente el artículo 123 del Código Penal. Indica, comete homicidio quien diera muerte a alguna persona. Bien, darle muerte a una persona. Tenemos la denominación, el bien jurídico, quién es el sujeto activo. Juan le dispara a Pedro y le provoca la muerte. Juan es el sujeto activo. Pedro es el sujeto pasivo. El elemento objetivo es materializar el acto. Le disparó. El elemento subjetivo va a depender de las circunstancias. Puede ser que haya planificado realizar esa conducta y durante días estuvo vigilando, viendo el horario de entrada y salida del sujeto pasivo. Y un día determinó que en determinado horario, 6 de la tarde, esta persona se iba a encontrar sola, decide empuñar el arma y disparar. Existe entonces el dolo, una planificación previa. Puede ser que estas dos personas estaban platicando y por alguna razón decidió darle el mantenimiento al arma de forma legal y se le dispara accidentalmente y lo mata. Estamos hablando de una imprudencia. El elemento subjetivo acá sería culpa. Pero el elemento lógico necesario sería el siguiente. ¿Qué pasaría si esta persona, bueno, el elemento subjetivo es dolo, planifica matarlo y le da un balazo? Así. Esta persona muere, pero no conforme, porque le tiene mucho odio, resentimiento, y decide descargar todas las balas que posee, recargar y volver a disparar, de tal cuenta de desfigurarle totalmente el rostro para que nadie lo pueda reconocer. Este elemento lógico necesario, entonces, en este momento revisa una variación, porque no puede ser calificado en su denominación del delito como homicidio, porque las particularidades que presenta son distintas y hacen que en este momento pueda agravarse esa conducta. Y de ser calificado primero como un homicidio, pues pase a ser calificado como dentro de unos homicidios calificados, como el asesinato. Al indicar, comete homicidio quien mate a una persona con alevosía, con precio o recompensa, con promesa, ánimo, lucro, por medio o ocasión de inundación, por premeditación conocida, con ensañamiento, en el numeral 5. Entonces, esto sería una forma de ensañamiento. Aunque cualquiera de los supuestos, de los 8 supuestos contenidos en este artículo, que es el 132, pues solo con encuadrar esa conducta, uno de los supuestos puede hacer
que el tipo penal sea distinto. Entonces, este elemento lógico necesario serán las particularidades muy especiales que presente tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. En otro ejemplo en el cual el elemento lógico necesario se podría visualizar, bien, sería, por ejemplo, que siguiendo con el homicidio, que Juan le da muerte a Pedro. Juan es el sujeto activo y Pedro es el sujeto pasivo. Le da muerte de un balazo. ¿Existe dolo? Sí, existe dolo. Tenía la intención de matar. Pero resulta que Juan, que es el sujeto activo, es hijo de Pedro, que es el sujeto pasivo. Y entonces aquí cambia totalmente la figura, porque deja de ser un homicidio y se convierte también en un homicidio calificado. Y entonces estaríamos en presencia de un parricidio. La denominación cambió solo por ese elemento lógico necesario. La característica de tener el vínculo de padre e hijo hizo que en estos momentos cambiara totalmente la denominación de homicidio a parricidio. Indica el artículo 131, quien conociendo el vínculo matare a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida con prisión de 25 a 50 años. Y continúa el artículo. Pero ese elemento lógico necesario hizo que en estos momentos cambiara. Contrario censo, ¿verdad? Que el padre matara al hijo, igual cambia de homicidio a parricidio. Ahora, vuelve a cambiar. Por ejemplo, Juan, que es el sujeto activo, le dispara, pero no le dispara a su señor padre, sino le dispara a María, que es su señora madre. En este caso, ¿ante qué delito estaríamos si esas circunstancias ocurrieron como la describimos? Juan, el sujeto activo, le dispara a María, pero María es su señora madre. Existe el presupuesto que establece el artículo 131, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente. Su señora madre es un ascendiente, ¿verdad? ¿Cuál sería el delito en este caso? Bien, entonces el verbo rector, vamos a pasar al verbo rector. El verbo rector será necesariamente la acción que se realice y que se describa en el tipo penal, en el supuesto o hipótesis de derecho. Y van a existir pues varios verbos rectores dependiendo del tipo penal que nosotros entremos a analizar. La pena, que es la legítima consecuencia de la acción realizada, la cual se encuadra en un tipo penal específico. Si recordamos la estructura de la norma jurídica, tiene un supuesto derecho y una consecuencia de la misma. La pena, entonces, es la legítima consecuencia de esa acción. Ahora, el régimen de acción, ¿a qué se va a referir? ¿O en qué consiste este régimen de acción? Pues el régimen de acción nos va a establecer a quién le corresponde la persecución de determinado delito y ante qué órgano se va a plantear determinado delito, la persecución de determinado delito. Esto es materia meramente procesal, pero es necesario determinarlo para no cometer ningún error. Ahora, vamos a lo que establece el Código Procesal Penal a partir del artículo 24. Un momento, así que tenemos las pequeñas fallas técnicas.
Bien. Entonces, nos indica el Código Procesal Penal, cuando hablamos de persecución penal, es el poder de perseguir ante los tribunales de justicia la sanción de los respectivos delitos. Entonces nos habla también de la acción penal y la clasificación que se realiza de la misma. Clasificando la acción penal en acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal, y acción privada. Muy bien. Claro, licenciada Inés Roxana. El artículo 117 del Código Procesal Penal es el que establece quién es considerado como agraviado. Bien. Hay que revisar el fundamento es el mismo, pero el contenido del artículo sí hay que revisarlo ahorita. El tú que indica. Este código denominará agraviado. Primero, víctima. Se entenderá víctima a la persona que individual o colectivamente haya sufrido daños, incluidos lesiones leves, físicas, sufrimiento emocional. Sí, ahí está bien. Bien, entonces estamos en el régimen de acción. Entonces también estamos en el tercero, acción privada. Y el artículo 24 bis establece será perseguible de oficio. Entonces, vamos a iniciar por los delitos de acción privada. Vamos a pasarnos a la acción privada. Artículo 24.4. ¿Por qué? Vamos a iniciar con los delitos de acción privada, porque acá están nominados qué delitos son los que se van a perseguir a través de este régimen de acción. Entonces vamos a ir descartando. Primero, se persiguen por este régimen de acción los delitos contra el honor. ¿Cuáles son estos delitos contra el honor? Vamos a revisar el Código Penal a partir del artículo 159 del mismo. 2. Los daños. 3. Los relativos a los derechos de autor y propiedad industrial y delitos informáticos. 4. La violación o revelación de secretos. 5. La estafa mediante cheque. Si vemos que el delito que se pretende perseguir está dentro de los delitos nominados dentro de la acción privada, entonces también debemos de tener claro cómo ejercitar ese régimen de acción y ante qué órgano vamos a iniciar la persecución. En virtud que en muchas ocasiones se presenta ante el Ministerio Público una denuncia, creyendo que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, puede ejercitar todo tipo de régimen de acción. Y resulta que, por ejemplo, estamos presentando una denuncia por el delito de calumnia, por el delito de injurias. Y el Ministerio Público puede en algún momento tomar la denuncia, pero del análisis que se realice podrá determinar que no le corresponde el régimen de acción y entonces se tendrá que desestimar la misma. Por eso que hay que tener muy claro esto. ¿Y ante qué tribunal? Toda vez que este régimen de acción implica que el ejercicio de la acción le corresponde al titular de la acción privada y se ejercita directamente ante el tribunal de sentencia. No existe entonces, la fase en la cual conoce un juez de garantía o de instrucción en una etapa preparatoria porque le corresponde directamente el ejercicio de la acción al titular de la acción privada y deberá de una vez realizar el ejercicio de su acción ante el tribunal de sentencia. Indica Eric Giovanni. Si Juan mata a María, la progenitora, es un delito de femicidio. Muy bien. ¿Por qué? Porque este elemento lógico necesario, que es la particularidad muy especial, que la señora es la madre
¿no? Cambia totalmente la tónica de este caso. Entonces, este elemento lógico necesario será de mucha importancia analizarlo en cada caso y en cada supuesto que se nos presente. Bien, entonces el régimen de acción dependiente de instancia particular, aparecen 10 supuestos. Lesiones leves o culposas, negación de asistencia económica, amenazas, allanamiento de morada, estupro, incesto, esto ya no, hurto, estafa que no sea mediante cheque, porque ya estaba en el régimen de acción privada, apropiación o retención indebida de los delitos contra la libertad y culto y sentimiento religioso, alteración de linderos, usura y negociaciones usurales. Si está comprendido dentro de estos supuestos, pues el régimen será acción privada dependiente de instancia particular. Y para los delitos que no están contenidos ni dentro de la acción privada ni dentro de la acción privada pública, perdón, dependiente de instancia particular, pues entonces será el régimen de acción pública. Porque nos indica, artículo 24 bis, serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya sanción principal sea de multa, que será tramitada y resuelta por denuncia de autoridad competente conforme al juicio de faltas que establece este código. Esto lo encontramos regulado en el artículo 44 del Código Penal y 488 del mismo. Entonces, incluso hasta podríamos decir que existe un régimen especial, ¿verdad? Porque para las faltas existe un procedimiento específico a través del juicio de falta regulado en el artículo 488. Correcto, Linda Karina Maxim García, efectivamente el delito de femicidio. Bien. No vamos a poder desarrollar quizá todos los tipos penales que regula el Código Penal, pero sí vamos a tratar de ver en algunos comandos la forma en la cual debemos de analizarlos para poder desarrollar y una estrategia a seguir en el desarrollo de la defensa técnica o en el ejercicio de la persecución penal que se pretende realizar. Entonces, los primeros que encontramos son los delitos contra la vida e integridad de las personas. Y el artículo 123 nos indica el homicidio. Artículo 123, comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. O sea, el verbo rector es darle muerte a otra persona. El elemento objetivo es materializar ese acto. Sujeto pasivo, la persona que muere. El sujeto activo, la persona que da muerte a una persona. Muy importante. La pena, para homicidio sin encontrar prisión de 15 a 40 años. Muy bien. ¿Cómo acreditamos entonces que efectivamente se ha cometido este tipo penal? ¿Cómo se puede encuadrar esta conducta del tipo penal de homicidio? ¿Cómo lo acreditamos a la hora de ejercitar la acción penal? Necesariamente con atestados que respalden. Aparte de que durante el desarrollo de las diligencias de recolección de indicios o de medios de convicción que posteriormente se van a convertir en prueba, toda vez que el juez de instrucción y garantía lo admita como medios de prueba, sino que al principio solo son medios de convicción. Pueden orientar la persecución penal a determinado lugar. El plano te tendrá que documentar la escena del crimen, pero necesariamente se debe contar con un atestado que demuestre el estado civil de la persona, que un día estuvo vivo y que no. Necesariamente para el ejercicio de la acción penal, para ese tipo de delitos, debemos de contar con el atestado de certificado de defunción inscrito en el registro civil correspondiente. El registro civil que está a cargo del Registro Nacional de las Personas, a través del atestado correspondiente que es la inscripción de defunción. Bien. Homicidio cometido en estado de emoción violenta.
Quien matara en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Y entonces es necesario que regresemos a la parte del libro primero del Código Penal, en el cual podemos establecer a qué se le va a llamar emoción violenta. Muy importante que únicamente podemos invocar los tipos penales cuando la misma norma, la misma ley ha establecido un tipo penal con esta denominación. Más adelante nos vamos a dar cuenta, porque solo cuando la ley establece determinado tipo penal, que es el principio de legalidad y el principio de taxatividad de la norma, que nos sirve como garantía y como límite al poder punitivo, solo ahí podemos invocar. Homicidio en riña tumultuaria. Cuando riñendo varios o acometiéndose entre sí, confusa y tumultuariamente, en virtud que no nos establece qué debemos de entender por confusa y tumultuariamente, debemos entonces aplicar lo que habíamos analizado en su momento a través de la forma de interpretación de la norma jurídica y aplicando el artículo 10 de la ley del organismo judicial y el artículo 11 también que habla del idioma. Debemos apoyarnos de lo que establece el diccionario de la lengua española para poder establecer a qué le llamamos confusa y tumultáneamente. Habiendo resultado muerte de una o más personas y no constar su autor, pero los sirios que hubieran causado lesiones leves, se le impondrá prisión de 6 a 12 años. No constando quién o quiénes causaron lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. Homicidio preterintencional. Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Entonces, nuevamente tenemos que retrotraernos a la preterintencionalidad. ¿En qué consiste la preterintencionalidad? Porque hablábamos del elemento subjetivo y es muy importante porque les indicaba que únicamente se puede solicitar o se puede encuadrar una conducta de un tipo penal siempre y cuando la misma norma así lo establezca. De lo contrario será considerado a través de la teoría del dolo o la culpa. Pero la preterintencionalidad como un elemento atenuante sí es importante establecer en qué consiste para poder solicitar en su momento la aplicación de la misma. Dice María del Carmen, que regresemos una diapositiva. No sé qué diapositiva será, María del Carmen. Bien, entonces, si vemos. Acá, cuando hablamos del homicidio, estamos hablando de un homicidio con dolo. Se supone que es con dolo. Acción violenta está claramente determinado que existe la posibilidad de cometer un homicidio en esta circunstancia. Existe un homicidio que se puede cometer en riña tumultuaria y un homicidio preterintencional. ¿Y en qué va a variar? Pues en la aplicación de la pena. Si vemos el homicidio simple, tiene una pena de prisión de 15 a 40 años, pero el homicidio preterintencional se contempla una pena de 2 a 10 años. ¿Por qué? Porque la preterintencionalidad consiste en provocar por la acción, por la omisión que realiza una persona, un resultado más dañino o gravoso del que inicialmente pretendía realizar. Definitivamente pretendía lesionar a una persona. Eso es innegable, pero el resultado que él pretendía no era de tanta magnitud. Lo que explicábamos a la hora de hablar de la preterintencionalidad. Si alguien quería propinarle un golpe a una persona para poder lesionar, pero del golpe lo derriba, provoca una conmoción, cae, se lastima la cabeza y se muere. Sí lo quería lesionar,
pero no quería en el momento cometer homicidio. Se da cuenta que debe invocarse según las circunstancias que muy particulares de cada caso. El homicidio culposo. Al autor del homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años. Entonces acá hay un poquito de falta de técnica jurídica, ¿verdad? Porque nos están estableciendo primero la consecuencia de derecho y no el supuesto. Cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias, la sanción será de 3 a 8 años de prisión. Pero continúa este tipo, llegar al artículo 227. Dice: si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencias de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor, o con temeridad, impericia manifiesta o de forma imprudente o negligente, en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física, se impondrá responsable el doble de la pena que le correspondería en caso de no existir alguna de estas circunstancias. Entonces, les consulto. Aquí con lo que acabamos de leer, artículo 127. Si el delito fuera cometido al manejar un vehículo, si la misma ley no establece qué debemos de entender por vehículo, puede considerarse como vehículo un automóvil tipo sedán, puede considerarse como vehículo un camión, puede considerarse como vehículo una motocicleta, puede considerarse como vehículo una bicicleta, puede considerarse como vehículo un carruaje, puede considerarse como vehículo alguna otra máquina que no sea de propulsión mecánica, con la cual se desplace una persona, porque nuestra ley no lo establece. Pero, ¿qué pasaría entonces si una persona, en términos coloquiales, atropella a otra con un carruaje que su propulsión es a través de la fuerza de unos caballos? ¿Será que, y producto de esa lesión, fallece? ¿Es homicidio culposo? ¿Sí o no? ¿O qué otra calificación le podríamos dar? Entonces, en lo que regresamos un par de diapositivas al requerimiento. Vamos a ver qué piensan. Porque el analizar los tipos penales que contempla nuestro código, en eso consiste, ¿verdad? Que veamos una forma de poder analizar la posibilidad de ejercitar una representación más efectiva. Espero que esas sean las diapositivas, distinguida licenciada Ana Victoria. No son muchas y son básicamente los tipos penales que contempla nuestro Código Penal. Seguimos con la transmisión, licenciado Donald. ¿Escucha bien aún? No tenemos interferencia porque también estamos empezando a sufrir con las inclemencias del tiempo en el área donde nos encontramos. Aquí estamos en el homicidio culposo. Bien, en la inducción o ayuda al suicidio, acá en este tipo penal encontramos dos formas de poder realizar la conducta.
Indica, quien indujere a otro el suicidio, estaba hablando de incitarlo, de excitar esa actividad, indujere a otro suicidio, o le prestare ayuda para cometerlo. O sea, la otra forma de poder encuadrar nuestra conducta es colaborar, facilitándole cualquier material. Muchas gracias, licenciado, ¿no? Facilitándole cualquier material. En el primero no, en el primero podemos inducir a una persona a cometer un suicidio, quizá aportándole una idea, deprimiéndolo, aplicando alguna técnica de persuasión, pero nada más. En cambio, en la segunda forma de comisión, estamos facilitándole cualquier material, proporcionándole un arma, dándole un tipo de veneno, facilitándole algún medicamento contraindicado, cualquier forma que nosotros consideremos que ha cometido una persona para poder encuadrar su conducta en ese tipo. La pena se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en el artículo 146 y 147 de este código, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. Y cuando la ejecución no se pudo concretar. Infanticidio. Artículo 129. La madre que impulsara por motivos íntimamente ligados a su estado que le produzca indudable alteración psíquica, matar a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días. O antes de que haya cumplido 3 días. Muy bien, es infanticidio. Será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Ahora, ¿y si ya pasaron los 3 días y la madre impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado también matar a su hijo, pero han pasado 3 días? ¿Qué delitos estaría cometiendo? Otro ejemplo de la aplicación del elemento lógico y necesario o necesario, que puede en este momento variar la calificación jurídica para poder realizar una persecución penal efectiva. Entonces ya no sería infanticidio. ¿Qué delito sería el que se va a cometer en este caso? Suposición de muerte. Y aunque en este caso no existe un muerto, solo está suponiendo, pues tal vez hubiese estado más acorde colocarlo en un delito de falsedad o en algún otro apartado, pero está dentro de los delitos contra la vida. Indica quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento, no se manifestar, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. De los homicidios calificados, artículo 131. Quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente o a su cónyuge, a la persona con quien hace vida marital será castigado con parricida con prisión de 25 a 50 años. Ahora, el cónyuge ya no, porque entonces si un hombre mata a una mujer sería femicidio. Solamente si es lo contrario, ahí sí estaríamos ante un parricidio. Se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión. Más que continúa el artículo. Asesinato. 8 supuestos en los cuales se puede considerar que el homicidio puede considerarse un homicidio calificado y convertirse en asesinato. Con alevosía. ¿Qué es la alevosía? Es tomar en cuenta todos los elementos necesarios para asegurar efectivamente el éxito de la actividad que es darle muerte a otra persona. Planificarlo bien. Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. No necesita mayor explicación. Por medio o ocasión de inundación, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Con premeditación conocida. ¿Cuándo existe premeditación conocida? Cuando se toma en cuenta todos los elementos necesarios para planificar y asegurar el éxito y resultado, con ensañamiento, con impulso de perversión brutal y para facilitar, preparar, facilitar o consumar o ocultar otro delito, para asegurar el resultado de la inmunidad o para
para sí o para copartícipes o por haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al imputar el otro hecho puntual, con fines terroristas o de desarrollo de actividades terroristas. Ejecución extrajudicial en este tipo penal indica que comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización o apoyo o adquiescencia, es una especie de apoyo también de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la vida a una o más personas con motivos políticos. En igual forma, comete delito el funcionario de empleo público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado que ordene, autorice o apoye o dé la adquiescencia, o sea, la autorización para la comisión de tales acciones. Entonces, este delito es la ejecución extrajudicial. Entonces, sí me gustaría que me escribieran al correo si existe una ejecución judicial, porque esta es ejecución extrajudicial. ¿Cuál sería la ejecución judicial? Y este artículo también contempla, artículo 132 bis, la posibilidad de considerar ejecución extrajudicial también cuando se comete por miembros o integrantes de bandas, de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo. Hay que considerar también que no únicamente se considera ejecución extrajudicial el delito cuando se comete por autoridades o con adquiescencia de autoridades del Estado, ¿no? El aborto, artículo 133. El aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. No importa la semana de gestación, entonces todo el tiempo durante las 40 semanas de gestación se podrá considerar como delito de aborto, sin importar que está si en su etapa fetal o en su etapa embrionaria, no importa, cualquier momento de la preñez. Aborto procurado. Supuesto dice la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo causare, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciera impulsado por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzca indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces, me gustaría que me escribieran si consideran que es un motivo que ligado íntimamente a su estado, sea su estado de embarazo o de proceso de gestación, que pudiera causar alteración psíquica, que pudiera impulsar a una mujer a cometer un embarazo. Esto lo van a contestar definitivamente las distinguidas abogadas o quizá los abogados que son padres que se han dado cuenta de qué estado puede desarrollar las señoras al momento de estar en qué condición pueden desarrollar, perdón, al momento de estar durante el proceso de gestación. Dice, el infanticidio puede ser tipificado como aborto procurado. El infanticidio no puede ser considerado como aborto procurado. Y veamos el tipo que se nos presenta. Infanticidio. Infanticidio. La madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzca indudable alteración psíquica, matar a su hijo durante su nacimiento. Acá el verbo rector es matar durante el nacimiento. Y médicamente, ¿cómo está considerado el nacimiento? Porque en el nacimiento, el niño o el bebé debe estar fuera del vientre de la madre. Eso es considerado como nacimiento. O antes de que haya cumplido 3 días, es decir, nació en fecha 10
y a partir de esa fecha se cuentan 3 días para poder, si durante esos 3 días ocurrió la muerte antes de que cumpla 3 días, pues entonces será considerado como infanticidio, pero no puede ser considerado entonces como aborto procurado porque el niño ya ha nacido. Aborto con o sin consentimiento, por el artículo 135. Indica quien de propósito causar un aborto será sancionado, primero con prisión de 1 a 3 años, con prisión de 3 a 6 años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Si se hubiera empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años. Increíble, pero sí, en algunos casos ha pasado de esta forma. El aborto calificado, y a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas, resultará en la muerte de la mujer. Dice licenciado Ricardo Castillo, judicialmente cuando se impone la pena de muerte en Guatemala no es aplicable en este momento. Muy bien, exacto. La ejecución judicial está regulada en el artículo 41 del Código Penal cuando habla de la pena principal como pena de muerte. Muy bien, sí. Estamos hablando en relación a la pena. En relación a la aplicación, ese es un tema que nos da para discutir mucho. Pero en este momento no es posible aplicar, pero sí está contemplada como una ejecución judicial, la aplicación de la pena de muerte. Muy bien, a los distintos abogados Marcos Estuardo y licenciado Ricardo Castillo. Sí, muy bien. Puede ser en relación al aborto mexicanos. ¿Ah? El aborto procurado, claro, puede ser una alteración que puede ser propiamente el embarazo, nos indica la licenciada Aura Gabriela Granados, como depresión o problemas de ansiedad, sí. Es una cuestión médica también, como nemesis gravídica, si no estoy mal, que provoca también una alteración durante ese estado. En el aborto terapéutico, contenido en el artículo 137. Linda María del Carmen, sí, coincide en que la depresión y la ansiedad son factores, ¿verdad? Eso sí tendría que ser demostrado, ¿verdad? Médicamente, a través de un profesional de la salud. El aborto terapéutico no es punible, el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar el peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotado todos los medios científicos y técnicos. No es punible. El aborto preterintencional, quien por actos de violencia ocasionare el aborto sin propósito de causar, pero constando en el estado de embarazo. Entonces, muy importante que sí, efectivamente se puede establecer que la mujer esté embarazada, que producto de la actividad o de la conducta que uno realice, pues pueda sobrevenir esta situación. Imaginemos que dos personas están forcejeando por alguna razón y la mujer se encuentra embarazada, cae y se lesiona y producto de ello se produce el aborto. Entonces, habría que establecer si es el propósito provocar esta lesión para provocar el aborto o si se extralimitó en el uso de la fuerza y producto de esto se provocó una actividad preterintencional. Tentativa de aborto culposo, la tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo son impunes. La grabación específica, lo regula el artículo 140, vamos a avanzar un poquito. Y el capítulo cuarto contempla la agresión, el disparo de arma de fuego y la no aplicabilidad. Es necesario que lo revisemos por cuestión de tiempo, que no nos va a ser posible conocer todas las diapositivas. De las lesiones, comete delito de lesiones quien sin intención de matar causará otro daño en el cuerpo o en la mente. Entonces, muy importante, lesiones únicamente, cuerpo. Daños, que aquí habla de daños también, pero no, daño, estamos hablando únicamente sobre patrimonio.
¿Qué tipo de lesiones existen? Existen lesiones específicas, lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves, lesiones en riña, lesiones culposas. Y cada tipo penal establece cuándo se considera cada uno de estos tipos de lesiones y la pena a imponer. Es necesario que revisemos cada una de ellas. Maltrato contra personas menores de edad. Y mediante cualquier acción u omisión provocare a una persona menor de edad o con capacidad volitiva o cognitiva daño físico. Realmente estamos hablando de daño físico. Para mí que sería lesión. Aquí, según su servidor, existe falta de técnica. Psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlo, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Contagio de infecciones de transmisión sexual lo regula el artículo 151. Quien a sabiendas que padece infección de transmisión sexual expusiere a otra persona al contagio será sancionada con prisión de 2 a 4 años. De los delitos deportivos, nuevamente es necesario traer la teoría del dolo o la culpa y de las eximentes. En virtud que los delitos deportivos implican infracción a la regla a la hora de practicar un deporte. Y recordando que las actividades deportivas también tienen reglas. Y toda infracción a la regla que deviene en lesión al contrincante, puede ser, en algunos casos, pues son punibles. De lo contrario, con acciones ilícitas y reglamentadas, pues no tendría por qué ser punible. De la exposición de personas a peligro. Vamos a encontrar el abandono de niños y personas desvalidas, abandono por estado afectivo, la omisión de auxilio, empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. De los delitos contra la seguridad de tránsito, capítulo 8. De los delitos contra la seguridad de tránsito. Y vemos el artículo 157, responsabilidad de conductores. Será sancionado con multa de 5,000 a 25,000 quetzales y cancelación de la licencia de conducir de 3 meses a 5 años. Empezamos en este caso con las penas, los supuestos. Quien condujera un vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes. Bien. 2. Quien condujera un vehículo de motor con temeridad, impericia manifiesta o en forma imprudente o negligente, poniendo en riesgo o peligro la vida de las personas, su integridad o sus bienes, o causando intranquilidad o zozobra pública, y no poseyere o portarle la respectiva licencia de conducir bajo las condiciones pertinentes al tipo de vehículo que conduce. Acá vamos a tener un momentito. Bien, entonces, necesariamente debe tener la pericia necesaria para poder manejar o conducirse a un vehículo automotor. La licencia respectiva la otorga la autoridad administrativa correspondiente y es acorde al vehículo que maneja. Bien, si maneja un vehículo liviano, puede ser, dependiendo las toneladas que posee ese vehículo, puede ser licencia C, B. Si maneja un vehículo de transporte colectivo o comercial, tendría que ser licencia A. Si maneja un vehículo tipo motocicleta, pues tiene que ser una licencia para motocicleta. Entonces les pregunto, y para un vehículo híbrido como un vehículo de los denominados mototaxis o tuk-tuk en algunos casos, ¿qué tipo de licencia es el que se necesita? Porque si revisamos la ley de tránsito, se establecen los tipos de vehículos que se encuentran normados en la ley de tránsito y su reglamento. Pero este vehículo híbrido no es vehículo de 4 ruedas ni de 2 ruedas, realiza actividades mercantiles, traslado de personas, recibe remuneración por el servicio.
Les consulto porque en algún momento puede ser que sea necesario el poder requerir un arresto domiciliario por algún hecho de tránsito, pero uno de los requisitos que contempla la norma es acreditar la licencia respectiva. Entonces, ¿qué licencia es la que debe portar ese tipo de vehículo? Se lo dejo ahí a su consideración para que ustedes me puedan hacer llegar la respuesta a través del correo. Vamos a adelantar, por el tiempo siempre nos apremia, que es demasiado el contenido. Vamos a adelantar hasta la penúltima diapositiva para que podamos ver hasta qué delito es el que debemos conocer dentro de esta semana. Da cuenta que ustedes en su casa tengan la oportunidad de poder analizar cada uno de esos tipos penales para poder comprender, tenerlos claros y poder responder la próxima semana en la evaluación que corresponde. Bien, vamos a adelantar. Hasta la penúltima diapositiva. Estamos hablando de posesión de material pornográfico de personas menores de edad, utilización de actividades turísticas para explotación sexual comercial de personas menores de edad, circunstancias especiales de la agravación de estos mismos delitos. Y hasta ahí entonces llegaremos al contenido de esta última semana previa a la primera evaluación. Entonces, distinguidos estudiantes, les deseo mucho éxito. No les deseo suerte porque solo en la bolsa de valores. Les deseo mucho éxito en la